A esta hora de la tarde con nuestra compañera Chila Herrera, quien tiene detalles sobre la reunión de trabajo que sostiene la presidenta del Poder Judicial en la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Adelante, Chila. Nos encontramos en la Mercedes Chanchamayo y la presidenta del Poder Judicial sostiene una reunión de trabajo con autoridades sobre problemáticas transversales con el Poder Judicial. Ella ha hecho hincapié en la interoperabilidad con la Policía Nacional, con comisarías de familia y del convenio que logró con la Fiscalía para que tenga acceso al CISPOL de la Policía Nacional del Perú. Ha escuchado ya las palabras de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central, la doctora Rosana Almeida Escobar, quien ha señalado que ya se han presentado 17.100 casos de violencia y que hay necesidad de un médico legista para la atención de estos casos. La presidenta del Poder Judicial ha señalado que esto es injerencia del gobierno regional y ha escuchado también las palabras del señor gobernador regional de Pasco, el señor Pedro Ubaldo Polinar. Escuchemos las palabras. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta. Vamos a entrar en un ciclo de verdadera crisis, porque no podemos tener procesos que se estén acá, que se están programando en 3 meses. Permítanme decirle que tengo otras cortes que se están programando para 2 años, porque no podemos tener tanta carga procesal. Somos 3.496 jueces y juezas a nivel nacional. Claro, uno puede decir, si uno saca ese número de jueces por ciudadano, pero lo que no tiene en consideración es el alto nivel de litigiosidad que hay en nuestro país y la enorme carga procesal. Del 2021 al 2022, nuestra carga procesal se incrementó en 500.000 de procesos más. Hemos, de acuerdo a indicadores establecidos, que más o menos este año, a pesar de la producción, vamos a crecer en 700.000 procesos. La carga va a incrementarse con 700.000 procesos más, con el mismo número de jueces. Con el mismo número de jueces. Y cada vez, normativamente hablando, hay muchas cosas que serían largas de explicar. Tenemos razones para ver por qué se incrementa la carga procesal. Mayor litigiosidad, normas que obligan al juez a que intervenga en más actos procesales, como en el Código Procesal Constitucional, etc. Y el Ministerio en este caso el Ejecutivo, nos ha asignado presupuesto para crear órganos jurisdiccionales. No muchos, son 106 aproximadamente que vamos a poder crear a nivel nacional, pero es algo, a no tener ningún órgano jurisdiccional. Y estamos justamente trabajando, asignando órganos jurisdiccionales en algunas zonas. 2 consideraciones a tener en cuenta. Claro, la primera que uno dice es, creo un órgano jurisdiccional donde tenga más carga procesal. Esa es una primera consideración. Pero la otra consideración es qué hago en aquellos lugares donde no hay acceso al servicio de justicia. Y eso lo acabo de ver ahorita en Iquitos, por ejemplo en Loreto. Estaba en Loreto, y ahí el clamor es a gritos: oiga, no hay autoridad judicial acá. Y hay un significativo número de casos. En eso también, hay veces estamos tratados por los fiscales y ellos por nosotros. O sea, estamos así como, digamos así, hermanados por el mismo cordón umbilical, ¿no? ¿Qué haces creando un juzgado en el lugar más lejano cuando no tienes una fiscalía al lado? Pero sí, en Puerto Bermúdez. Sí tenemos. Sí hay. Entonces, sí hay en Puerto Bermúdez. Doctora, pero le alcanzo una información que en el 2018... habría que ver qué número de carga tiene. Sí se creó un juzgado de investigación preparatoria, pero sí se creó un juzgado de investigación preparatoria y un juzgado de paz. Ahorita existe un juzgado de paz, lo que falta es el juzgado de investigación preparatoria, que sí se creó, se instaló, pero luego se desintegró. ¿Perdón? A los juzgados de paz les hemos estado adicionando HIP. Sí. Ahora, eso también tiene que ver con el número de carga procesal. Sí, no es un diálogo, pero creo que el tema lo amerita. Adelante. Adelante. Sin embargo, aludo de que lo que él ha querido mencionar es un poco el tema de las comunidades nativas. Estos miembros, estos grupos vulnerables de las comunidades nativas tienen ciertos derechos
adicionales que se tienen que respetar, como por ejemplo, de que el Poder Judicial pueda garantizar de que exista una pericia antropológica para en realidad poder determinar si esta persona pertenece a una comunidad nativa. Incluso de garantizar también de que esta... Exacto. Para poder aplicar el derecho de protección culturalmente condicional. Exacto. Además también, sí, además también creo que el tema del intérprete que debería existir en este proceso judicial para que el procesado entienda y comprenda realmente los motivos por los cuales se le estaría juzgando. Eso es lo que podría comentar sobre el punto que está tocando. Lo otro es que esa comunidad acepta la jurisdicción ordinaria porque la mayoría de sus conflictos al interno los solucionan a través de su propia justicia comunal o justicia de paz, ¿no? Porque ahí también es un tema de qué manera intervenimos sin que eso afecte. Correcto. Ahora sí lo escucho, señor gobernador, perdón. Sí, doctora. Yo hacía mención de tres distritos, ¿no? Tanto Puerto Bermúdez, Constitución y Palcaso. Si es que se implementa o se crea un juez de investigación preventiva en Bermúdez, va a atender a Constitución y a Palcaso, que prácticamente ahora hay carretera y estaría muy cerca la justicia hacia ellos. Por otro lado, es cierto que también... Sí, sino por la distancia me refiero. Hay un número significativo. Para crear juzgados tenemos que tener un número más o menos determinado de procesos. En investigaciones, aproximadamente 3.000 casos. Eso va a Oxapampa, presidenta. O sea, los casos, se creó la fiscalía ¿no? en Puerto Bermúdez, que estamos más o menos de acá a unas 8 horas, 10 horas, ¿no? Para ir hasta allá. Entonces, allí no tenemos juez de paz letrado. Es la juez de paz letrado de Puerto Bermúdez, de Puerto Bermúdez tenemos una juez de paz letrado que se moviliza por todos los distritos de Cosacín y todos los lugares, ¿no? Entonces, allí en Puerto Bermúdez se creó la fiscalía, pero no hay un JIP. Entonces, los casos de fiscalía, o sea, sí se investigan ahí, pero el juez, el que ve, es el de Oxapampa, que es un solo JIP. Y para ir de Puerto Bermúdez a Oxapampa es casi 8 horas, y esto es, ¿no? Con los huaicos, con todo el acceso, la carretera, o sea, no hay una pista, es inaccesible, ¿no? Entonces podríamos crear un juzgado ahí. Sí. Se ha hablado sobre la creación de un juzgado de paz donde hay brechas territoriales. Va a hablar, toma la palabra el decano del Colegio de Abogados de la Selva Central. Vamos a escucharlo. Es un honor tenerlo acá presente en nuestra ciudad central. Chanchamayo, Oxapampa, Satipo, también a todos, señora presidenta y todas las autoridades. Quería yo acotar, lo que dijo el señor representante del Gobierno Regional de Pasco es totalmente cierto. Sí, requerimos que en Puerto Bermúdez se llegue a crear un juzgado de investigación preparatoria. La ciudad de Ciudad Constitución, como creación de la Corte Superior de Justicia de Selva Central, que va como un reflejo al Colegio de Abogados de Selva Central, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque Ciudad Constitución pertenece a otra corte y solamente nosotros llegamos hasta Puerto Bermúdez. La distancia que tenemos de Chanchamayo a Puerto Bermúdez son alrededor de 4 horas y media, hasta 5. Pero la distancia... Está bien, doctora, pero déjame terminar, doctora, porque yo todos los días y todos los abogados litigamos. La distancia de Oxapampa, que pertenece al juzgado de Oxapampa, estaríamos hablando porque tiene que doblar hasta pues, hablando entre 6 horas y media, porque son 2 horas hasta Oxapampa, porque esa es la realidad. Entonces, también, ya que está el gobernador de Pasco, por favor, solucione la carretera de la parte de Cacazú
terrible, y con lluvias los carros se destrozan. Último, mi carro me quedó último porque estaba yo de paseo con mi familia, porque somos de la zona, somos de Selva Central y paseamos por todos lados. Lo que quiero decir y muy aparte es que más bien felicito a la señora Presidenta de Estado por Puerto Bermúdez, que sí hay la conexión de los expedientes de Puerto Bermúdez, que lo podemos tener acceso, eso sí, pero que existen problemas penales, existen demasía, y la Fiscalía demora porque todavía no proceden a fijar fechas, o las fechas se alargan del juzgado de investigación preparatoria y no hay una comunicación. Las inspecciones son de tiempo en tiempo. El juez, o para poder hacer una inspección, o para poder desarrollarse los temas de procesos judiciales, se demoran en su demasía. Eso es cierto lo que está pidiendo el señor gobernador regional. Y por parte de Iscosasí no tenemos un juzgado de paz de trabajo, tener la conexión. Eso es lo que está faltando. Y el juzgado de Oxapampa, no, creo que hoy después espero mi turno para solamente hablar, porque tengo en demasía para poder decirle. Gracias. Sí, eso es lo que quería manifestar, doctora. Ya lo dije la doctora. Antes existía Oxapampa, el tema de la necesidad. Toma la palabra el gobernador regional de Pasco. Y para sacar los AGT tenemos que esperar que retorne desde Huancayo hasta Oxapampa. Entonces a veces pasan días y tienen su tiempo límite para ser detenidos, tienen que ya soltarlos a los que han sido detenidos seguramente. Entonces en esa medida nosotros pertenecemos en el tema judicial a dos regiones, a Pasco y a Selva Central, que es Junín, ¿no? Entonces yo vengo hoy acá por netamente lo que es Oxapampa. A excelente ciudad más alta del mundo. Sí, ahí estamos trabajando en convenio también con el Poder Judicial allá para el tema de infraestructura, estamos en coordinación con ellos, ¿no? Sí, sí, doctora, gracias. Perfecto. La presidenta del Poder Judicial resuelve las dudas de las autoridades. Las principales autoridades y operadores de justicia de la región Chanchamayo. Toma la palabra la señora María Laurentino Viva Sierra, subprefecta distrital de Chanchamayo. De su prefecto provincial, ¿no? ¿Por qué motivos se cruzan la reunión en la municipalidad provincial, ¿no? Entonces he venido. En el caso de nosotros, de la subprefectura de aquí de Chanchamayo, nuestra labor viene desarrollando de una manera pues adecuada, con una paciencia única, apoyando al público en general en las garantías personales. Bastante violencia familiar y violencia a costa de las invasiones, ¿no? Las invasiones de terreno que vienen, ¿no? Están ya, esa costumbre han cogido. Últimamente hubo también una invasión y el personal y los dueños tenían armas y con eso se han defendido y pues, se retiraron, ¿no? En el caso de garantías personales se está dando apoyo, tratando de dar solución dentro de la oficina, ¿no? De la subprefectura, las audiencias, y evitar que sigan, ¿no? Que avancen más allá al Poder Judicial, y muchas veces se está logrando eso, ¿no? Tratando de apaciguar, no, si hay otras cosas, ya eso no vemos, eso ya procede, ¿no? En el caso de las garantías a las actividades de bailes, no estamos otorgando. Pero yo sé cuáles son las funciones de ustedes, pero desde su percepción, ¿qué no está funcionando en el Poder Judicial? Ya. Esa es la interrogante que quiero. Bien, doctora, me permite, ¿no? En el Poder Judicial vemos... ¿Cómo califica la actividad judicial? La recarga, ¿no? La recarga, si nosotros tenemos en un día, vienen 5 o 6 pidiendo
garantías personales, ya me imagino el Poder Judicial cómo está, ¿no? De recarga de trabajo porque no avanza y viene, pero ella hice la denuncia, no procede, ¿qué hago? Ya tengo hace 2 años mi proceso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? De repente, mayor personal en el Poder Judicial, ¿no? ¿no? Y los problemas muy álgidos, muy pesados. Gracias, sí, doctora. Gracias. Mi saludo al doctor Alfonso Jáuregui Torres, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia en Selva Central. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Vamos a escuchar en breve al doctor Jesús Alfonso Jáuregui Torres, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de la Selva Central. Se ha escuchado sobre las brechas territoriales que existen en este punto de la región Pasco y parte de la región Junín. Escuchemos las palabras del doctor. Y como tal, también carece de varias cosas, entre ellas el tema de número de defensores públicos, ¿no? Sin embargo, pese a esas limitaciones, venimos atendiendo los requerimientos de los órganos jurisdiccionales de todas las provincias de este distrito judicial. Respecto a lo que usted está consultando acá a las autoridades, doctora, informarle que como Defensa Pública y la Corte venimos trabajando de manera coordinada. Si bien es cierto hay algunas inconvenientes o de repente que quisiera trasladarle o pedidos de los defensores públicos respecto, por ejemplo, en algunas sedes los defensores no pueden acceder al sistema del Poder Judicial. Hace poco los defensores de Pichanaki, por ejemplo, me informaban que no pueden acceder al sistema del Poder Judicial, del Juzgado de Par Letrado, para revisar los expedientes. Creo que en algunos distritos o algunas provincias sí está implementado el sistema, pero en algunas sedes creo que todavía eso falta y sería de repente eso poder implementarlo, ¿no? De repente como un pedido que trasladamos y que se pueda dar atención, ¿no? Por lo demás, doctora, reforzando el pedido que ha hecho el presidente del gobernador regional, es abordar la problemática indígena en Selva Central. Sabemos que Selva Central tiene población indígena. Una de las poblaciones más grandes es el pueblo Ayaninca, ¿no? Y casualmente, hablando de Puerto Bermúdez, le comento y comparto también a esta mesa, en Puerto Bermúdez tenemos contacto con el presidente de los tribunales indígenas ayanincas, quien ha reiterado ya varias veces al Ministerio de Justicia la creación de una sede en esa zona, porque hay casuística bastante, ¿no? Como Defensa Pública recibimos casos de usurpación, casos de presuntos homicidios, asesinatos, ¿no? Violaciones contra la libertad sexual, entre otros. Entonces hay una necesidad ahí de abordar justamente la problemática de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, un poco reforzando esa idea, sería muy importante que como autoridades podamos plantearlo y hacer realidad la creación de lo que se pide, un juzgado de investigación preparatoria, y consecuentemente va a existir la necesidad de crear una sede de la Defensa Pública también en esa zona, ¿no? Principalmente eso, doctora, y bienvenida una vez más. Gracias. Doctora, muy buenas tardes. Doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial. Doctora Ana María López Arroyo, presidenta de la Corte Superior de Selva Central. A todas las autoridades que nos acompañan. Bueno, doctora, en ese mismo mecanismo que usted nos está pidiendo a todas las autoridades que el día de hoy lo estamos acompañando, mi persona va a exponerle muy brevemente algunos comentarios que lo hemos tenido que
concluir en atención a la función que nosotros realizamos. Como por ejemplo, hemos hecho algunas visitas al penal en esta parte del año y hemos podido advertir de que hay internos que se quejan por la demora en el trámite de los beneficios penitenciarios. Hemos también podido identificar la demora en los endosos de los depósitos que se realizan en el tema de omisión de asistencia familiar. Si bien es cierto, ustedes tienen un módulo para que los abogados puedan identificar y puedan revisar sus expedientes, pero yo creo que eso no basta que solamente sea dirigido para los profesionales abogados, sino también hay personas que deberían y quieren tener acceso a este sistema, como personas naturales. Quiero llegar al punto de que hay ciudadanos que no tienen recursos económicos y que ellos personalmente quieren revisar. Entonces, en ese contexto, haber un instructivo o un personal que por lo menos pueda apoyar para que una persona natural pueda entrar y pueda revisar el expediente, ¿no? Bajo los criterios del sistema que ustedes han implementado. Ya me adelanté un poco en mi comentario con respecto al tema de las comunidades nativas, que tenemos, creo, la obligación de poder implementar los derechos que tienen los integrantes de estas comunidades nativas que están procesados. Hay otro tema también referente a la inscripción de sentencias para variar de su condición de procesado a sentenciado. Ese es un tema también que hemos podido identificar en las visitas que hemos hecho al penal. ¿Ya? Entonces, yo con esto voy a terminar, sin antes agradecer pues la predisposición tanto del doctor Omar Pimentel como de la doctora Ana María López, quienes pues frente a las secciones que nosotros hemos realizado han tenido siempre la disposición de podernos atender. Muchas gracias. Vamos a escuchar las palabras de la doctora Ana María López Arroyo. Bueno, nosotros siempre como corte hemos estado, y bueno, son testigos la doctora Almeida, el decano, hemos estado citando, y cada vez que nosotros tenemos y ponemos a disposición un servicio, sobre todo en mi gestión, se les cita para indicarles los servicios que estamos dando. Y el servicio que estamos dando a través del centro de atención que tenemos en Sucheti, y tenemos las máquinas también en el módulo penal, no solo es para abogados, sino también para el justiciable. E incluso en el centro de atención tenemos a 2 personas que atienden, y mucho más que nosotros hemos cedido un espacio al Colegio de Abogados, que el compromiso era de que también los abogados iban a asistir, bueno, también en una forma de orientar al justiciable. Pero muy aparte de ello, tenemos, como les digo, 2 personas que atienden que atienden especialmente a las personas que no tienen esa la experiencia para entrar y manejar los dispositivos, ¿no? Entonces, no es que no ellos están siendo desatendidos, sí los estamos atendiendo, ¿no? A ellos, y se está atendiendo, bueno, con el personal que corresponde, ¿no? Respecto a los beneficios penitenciarios, siempre jurisdiccionales, y muy rara vez, bueno, muchas veces he encontrado 1 o 2 personas que están esperando mi endoso. Bien, que la atiendan, están esperando, porque ustedes saben, con la pandemia está baja, se le llama al secretario o al que menos y baja para asistirle, pero nunca he tenido una queja. Primera vez, de verdad, que voy a poner, de repente ponerla a investigar, ¿no? Qué es lo que pasa, pero nunca se ha habido el problema del retraso ni nada, salvo cuando
muchas veces hay el cambio de secretario o está de vacaciones y el Banco de la Nación para inscribir y la firma y todo es una demora que no corresponde pues responsabilidad de nosotros, sino al Banco de la Nación y todo eso que se demora ahí, ¿no? Entonces ese ha sido a veces el problema que ha existido con respecto a los endosos, ¿no? Bueno, con exactitud no les podría decir, pero sí, o sea, creo que tenemos el mismo caso a nivel nacional, así como el defensor del pueblo, representante de la Defensoría del Pueblo, está respondiendo sobre la población penitenciaria de 450 internos alrededor. Aún más, 800, más 800. Es uno de los centros penitenciarios que tiene la mayor población penitenciaria, el INPE de La Merced, a nivel de hacinamiento. Por ello, los internos presentan las quejas y la Corte de la Selva Central realiza jornadas itinerantes en el penal. Están especificando que hay pocos internos los que vienen de Huancayo. ¿qué pasa cuando ingresan al penal? Ellos entran como procesados, ¿no? Pero incluso hemos tenido casos que para que puedan pedir sus beneficios penitenciarios y para que se les empiece a computar sus plazos, si ellos no los inscriben como sentenciados, no les empiezan a computar sus beneficios. Eso es una problemática que hemos encontrado. Bueno, también le hago de conocimiento, no sé, a veces le he visto en las reuniones. Vamos a escuchar las palabras de respuesta de la presidenta de la Corte de la Selva Central, de la doctora Ana María López Arroyo. Los servicios incluso para los internos, si contamos con las computadoras para sus audiencias y la máquina que ellos pueden también sus expedientes, revisar sus expedientes, tanto ellos y incluso la cita con el juez tenemos también para citar y escuchar que el juez los escuche a ellos. Tenemos. Hay un tema, creo ahí, que creo que es un tema de coordinación o falta de información, me parece que sí. Una persona ingresa a un establecimiento penitenciario y lógicamente esta ingresa con una resolución judicial, con un mandato judicial. Siempre tiene que ser un mandato de prisión preventiva. Hay dos responsabilidades ahí. La del director del centro penitenciario, que tiene que tener en cuenta si el plazo se venció, porque la propia ley establece. Si es que el plazo se vence y la autoridad judicial no dispone de su excarcelación, él tiene que llevarlo, ponerlo a disposición de la autoridad judicial y decir el plazo se venció. Cuando se emite sentencia, el juez tiene la obligación de emitir copia de la sentencia al centro penitenciario. Y el centro penitenciario tiene que llevar un registro de sentencias. Porque ahí ya el juez no es que dice, señor, se le venció su plazo y sale en libertad. No, ahí el director del centro penitenciario dice, a usted le vence la pena, usted ha sido condenado a tantos años, su pena vence en tal fecha, y el día en que cumple la pena, él está en la obligación de darle libertad. Entonces, por eso es que yo no entendía que tengamos nosotros que cambiar de procesado a sentenciado. Eso es en el propio centro penitenciario, eso le corresponde al INPE, no a nosotros. Bien, muchísimas gracias, doctor. Ahora sí le escucho al señor decano. Gracias. Oyendo el tema del juzgado de investigación preparatoria que se está solicitando para Puerto Bermúdez, que es totalmente necesario, sí, urgente también.
Sí, es necesario. Sí. 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 No tiene un juzgado de paz letrado, y lo de Puerto Bermúdez tienen que trasladar. Nosotros, las campañas que ha hecho el juez a cosas así, ha sido pues una campaña que la gente se amontonaba, porque ellos no pueden trasladarse hasta Puerto Bermúdez u Oxapampa, ¿no? Entonces, hemos solicitado, y está en evaluación en el Consejo Ejecutivo, los órganos de creación, eso, hemos solicitado. Sí. El decano del Colegio de Abogados está presentando la problemática que presentan en Puerto Bermúdez sobre la urgencia de un juzgado de investigación preparatoria. Otra cosa problemática totalmente que vemos acá en la Selva Central, está la señora presidenta de la Corte. Es que los jueces, todos, juzgado paz letrado, juzgado civil, penal, sala, todos se olvidan que se encuentran en Selva Central. Es una Corte Superior de Justicia, Selva Central, que se crea a través de la interculturalidad. Deben tomar en conocimiento y en aplicación el protocolo de la actuación de procesos judiciales que involucran comuneros y ronderos. Este protocolo, cuando ingresé, porque justo a la creación de la Corte Superior de Justicia Selva Central, llegamos a tener un presidente de la Corte Superior que estaba el doctor Ceballos Sócrates. A mi pedido, porque había demasiados problemas, como lo dice acá el doctor, también lo dice el doctor, que tenemos, esta creación se crea por la situación indígena de las comunidades nativas, porque estamos dentro de una jurisdicción netamente comunidades nativas. Se llegó a activar este protocolo con el doctor Sócrates Ceballos, pero todos los jueces se olvidaron seguir aplicando. Todos los jueces. Nadie aplica, todos se olvidan de este famoso protocolo, de las 100 reglas de Brasilia tampoco. Y un tema que lo dijo acá el señor defensor del pueblo, y eso también ha sido revisado en sedes de la Corte Suprema, que si efectivamente cuando hay casos que involucran a los señores comuneros, obviamente debe existir una pericia, y una pericia que tenga que entenderse con las comunidades nativas. Y esta pericia en los juzgados obligatorios no se da. Estamos hablando, señora presidenta, doctora Elvia, también señora presidenta, que en los procesos civiles que tienen las comunidades nativas, porque tienen que identificar las comunidades nativas, y así lo dice el protocolo que está debidamente aprobado por el Consejo Ejecutivo, que hay una resolución de las cuales se llega a activar estos protocolos de la 100 reglas de Brasilia. A las comunidades nativas no le deben cobrar los aranceles judiciales, están exonerados. Pero los jueces se llegan a olvidar. Por eso digo que creo que se olvidan estando en esta sede de la Corte Superior de Justicia Selva Central. A los peritajes, obviamente, deben ser de oficio, porque necesariamente tienen que advertir un peritaje para que puedan conocer si efectivamente son de las comunidades o no son de las comunidades, o viene de parte de una comunidad, y eso ya ha sido visto por la Corte Suprema. Y algunos han sido declarados nulos porque no han entendido estas pericias y han tenido que volver. Por otro lado, señora presidenta, las resoluciones judiciales y de autos, escasa motivación, doctora, totalmente escasa. Y una de ellas, señora presidenta,
he tenido que hablar todavía, he tenido que hacer un comentario todavía en LP y lo he sacado con la aplicación de la 27321 con relación al tema laboral. Que los justiciables, la mayoría de las sentencias, no ha sido ni siquiera revisable por el ODECMA que de acá de la Selva Central. Y perjudica esta interpretación que todavía tienes que llegar a la Corte Suprema para poder tener una aplicación sistemática con el artículo 138 de la Constitución Política del Perú. Escrito en LP, hemos dado presentación a la misma Junta de Decanos para que vean y que gran efecto el juzgado laboral y el juzgado de sala han aplicado mal, terriblemente. Casi la misma sintonía de esas motivaciones totalmente baja, no se le ha sancionado a estos jueces. Lo voy a dar con nombre y apellido porque ha sido, como ya ha sido publicado, y obviamente la Constitución nos faculta para poder nosotros también dar, para poder nosotros hacer críticas de las sentencias. Sí. Como usted sabe, y el Tribunal Constitucional lo ha señalado, y lo que ha dicho no es que una justificación de una decisión en un pronunciamiento extenso, largo, de manera concisa y breve, justifica la razón de su decisión, lo dice de manera concreta. Con eso se entenderá que hay una debida motivación. La motivación no es por número de páginas, sino precisamente por la esencia misma de la motivación. Bien, pero ya, siguiente punto. Sí, para. Nosotros no estamos solicitando que sea totalmente extenso. Y conciso. Y existe. Sí. Artículo 48, numeral 13 de la Ley de Carrera Judicial, la 29.277, habla sobre las famosas faltas graves. Lo que nosotros estamos queriendo, señora, y ese es el pedido de toda la Selva Central, de todos los abogados, porque vengo a representación de los abogados, que por favor motiven coherente, razonable, concisa, como usted mismo lo dice, desarrollado sistemáticamente, y no se aplique de una manera que de las cuales no es que darle mal, doctora, a los trabajadores del Poder Judicial o a los jueces, sino que lastimosamente nos hace impugnar cuando está debidamente, totalmente reconocido e interpretado. Y nosotros no es por decirle por el mero capricho, sino que se está realizando el desarrollo de realizar su trabajo y poder realizarlo. Es por eso que el ODECMA tiene la parte de la capacidad para que pueda verse sobre esos puntos. Eso estamos queriendo exigir tanto al ODECMA, que pueda ser revisable las sentencias y que revise, no porque lo digo, sino porque todos los justiciables de Chanchamayo, Zapampa, ese tipo lo solicita, es un clamor y quiere esa deficiencia que se llegue a solucionar, porque hay mucha crítica de muchos, critican demasiado, y ¿por qué no solucionar de esa manera? Por otro lado, señora Presidenta, otro de los puntos que, muy aparte, los abogados, la mayoría comentan y dicen, es que anteriormente se realizaba los temas, las reubicaciones, ¿no? Las reubicaciones de los temas personales, de los temas del sistema personal de los trabajadores. Yo trato de decir lo que los abogados me solicitan que lo digan de usted, porque tiene que ser algo cierto. Quieren las reubicaciones
porque ven de una manera para que puedan trabajar, ¿no? Ven que de una u otra manera puedan realizar. Mucho se habla, pero yo le digo pruebas. Muéstrame algo que efectivamente haya para yo presentar a la señora presidenta o ir al Ministerio Público, porque tampoco no puedo irme solamente con dichos. Y nadie se atreve, nadie nos da. Eso no me entiende. Lo que pasa es que la mayoría de los abogados de acá, todos piden las reubicaciones de lo personal, como son especialistas que no estén en un buen tiempo laborando, sino que estén rotando de tiempo en tiempo. No sé, eso es a plenitud, si es que lo pueden ver o no pueden ver. No, solamente estoy trasladando el pedido porque soy el decano, tengo que trasladar lo que es el pedido. Eso, esas consideraciones, si ustedes lo verán o no lo verán o desarrollar. Lo que trato yo es de darle, de denunciar lo que está diciendo. Otro de los puntos, sí. No sé, se le entendí de que ustedes, los abogados, desean que no es el clamor, bueno, usted reyendo el clamor de todos los abogados, pero le entiendo de que quiere que se rote, todos los especialistas no estén en un solo juzgado, sino que roten, ¿eso? Han estado un buen tiempo. Pero le recuerdo de que los especialistas concursan para cierta plaza. Entonces, es su plaza la que ellos, en donde se mantienen, ¿no? No sé de qué forma podría rotar. Sí. Claro. Yo tengo que decir no solamente todo, tengo que decir Claro. ese es el correcto tema del Sí. abogado. Va a trasladar. Más todavía como presidente, ¿no? Hablo como decano. Permítame, en nombre del Ministerio Público, en vista de que usted hace mención que va a trasladar la información también por parte del Ministerio Público, el personal no... La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central señala que por necesidad del personal se puede trasladar a peritos y fiscales a distintas zonas. Vamos a escuchar sus palabras de respuesta. Entonces se le puede mover nada más que por necesidad un mes, nada más. Pero el siguiente mes ya tendríamos que pedir autorización, porque también nosotros, bajo el principio de legalidad, tenemos que respetar el derecho de los trabajadores. No podemos. Sí, solicito que les traslade. Muchas gracias. El decano del Colegio de Abogados de la Selva Central señala, está tocando el punto de la solicitud de la presencialidad de los abogados ahora en las audiencias, ya que el Poder Judicial ha solicitado la presencialidad al 100%. Quieren la presencialidad, ha bajado el tema de los casos de COVID, pero obviamente, como justo estábamos conversando antes que usted llegara, no es tampoco bajar la guardia casi al 100%, sino hay que mantenerlos también al tema de respeto. Eso es lo que están solicitando la mayoría de todos los abogados de la presencialidad, sí. Algunos órganos o jueces han pedido en algunos procesos también, cuando creen necesario, hacer la audiencia presencial. No hay ningún problema cuando son menos los imputados, ¿no? No hay mucha cantidad de imputados y es necesario valorar el principio de inmediatez. Ellos me han pedido hacer presencial y yo sí les he autorizado de que se haga presencial cuando ellos crean que una audiencia es necesaria que se haga, sí. Bien. Ya. Muchísimas gracias. Bien. Algunas cosas a tener en consideración. Con relación a las 100 reglas de Brasilia, nosotros tenemos la Comisión de Acceso a la Justicia que trabaja precisamente en la implementación de las 100 reglas de Brasilia, que van dirigidas para las personas vulnerables. Todos los años inclusive hacemos ferias
orientadas en ese sentido, como la Yapanchipa, que lo vamos a hacer entre poco, y el Congreso Intercultural que vamos a hacer el próximo mes en la ciudad de Tarapoto. Por lo demás, le digo a usted que nosotros hemos sido reconocidos por la Cumbre Iberoamericana como el país que más ha implementado las reglas de Brasilia. Tanto así que la Sala Plena de la Corte Suprema ha presentado las reglas de Brasilia ante el Congreso de la República para que sean ley, porque estas reglas de Brasilia, usted sabe, derivan de un compromiso que tenemos los presidentes de que integramos la Cumbre Iberoamericana. Ahora, respecto a la pericia antropológica, la obligación en este caso en el Ministerio Público, que es quien aporta la prueba, tiene en todo caso antropológica, o en su defecto la propia defensa del imputado, porque la prueba antropológica va dirigida en un solo sentido: demostrar que el imputado, cuando cometió el hecho delictivo, no estuvo en la posibilidad de internalizar el mandato de la norma. En consecuencia, el reproche penal no debe darse, porque nosotros tenemos en el Código Penal un artículo 15 que habla del error de comprensión culturalmente condicionado, que precisamente en esa línea de entender de que no todos están en la posibilidad de entender el mandato de la norma, porque la norma emite mandatos a todos los destinatarios, pero no todos están en la posibilidad de conocer el mandato de la norma. ¿Por qué? Por razones culturales. Por ejemplo, como usted lo ha señalado, las personas que pertenecen a comunidades nativas no pueden entender el mandato de la norma. Recurrente, por ejemplo, está con relación a las relaciones sexuales tempranas que tienen algunos nativos. Empiezan a tener relaciones sexuales con menores que ya apenas han empezado su primera menarquia, y eso es delito. Casos donde ha habido, digamos así, la aceptación de los padres dentro del entorno cultural, y la niña en este caso se ha ido a vivir con esta persona adulta de 19, 20 años. Antes, por X circunstancias, se fue a dar a luz y le dijeron: ¿cuántos años tienes? Yo tengo 14 años, pero si tú vas a dar a luz, no, o sea, has tenido tú relaciones cuando eras menor de edad. Oiga, pero en mi comunidad eso es aceptado, eso es admitido. Y entonces ahí nosotros decimos: un momentito, para que usted pueda ser exento de pena o le podamos reducir la pena por debajo de los parámetros establecidos, tenemos que mostrar que usted no ha estado en la posibilidad de conocer el mandato de la norma, de conocer la norma, y de que usted ha vivido en un entorno cultural que ha hecho que ese hecho usted lo considere ilícito. Y para esto hemos establecido supuestos, porque no solamente quedarse. Primero, probar que esta persona accidentalizada, entre comillas, o sea, no tuvo educación primaria, educación secundaria, porque a través de la educación también internalizas el mandato de la norma. No has tenido probabilidad tú. Y sí exigimos la pericia antropológica en estos casos, pero ¿cuántos casos tienen en donde se pide pericia antropológica? No son muchos. No son muchos. Entonces, pero eso sí se residencia en la responsabilidad del fiscal o la propia defensa también, pero tampoco le puedes exigir eso a la defensa, porque generalmente cuando son de estos contextos culturales son gente de muy escasos recursos económicos. Luego, con relación a lo de su juzgado, esto ya lo ha pedido la señora presidenta. Bueno, me habla usted siempre también de la pericia de oficio por parte de la comunidad, lo de la escasa motivación de la resolución. El que no está de acuerdo con una resolución dentro de un marco del debido proceso tiene el derecho a impugnarla, siempre hay la posibilidad de impugnarla. Y con relación a la presencialidad del 100%, fíjese, yo soy una de las que más reclamo eso. El año pasado fuimos la primera institución que, a pesar de todas las críticas y de todos los resquemores que hubieron al interno, obligamos a la presencialidad, salvo de los vulnerables. Pero lamentablemente, y eso lo conversábamos, y creo que ustedes también, que después de la pandemia ya no quiero retornar a laborar. No sé si por un temor natural al COVID o temor al trabajo, porque se han acostumbrado a la virtualidad y consideran algunos que la virtualidad es mejor, y nosotros sabemos que no es así.
todavía se requiere la presencialidad, y más en el trabajo judicial, donde el juez tiene que ser un liderazgo. Lamentablemente, no podemos disponer que todos vengan a ser presencial, porque hay una norma que no depende de nosotros, sino del Ministerio de Salud. Yo he cuestionado la norma, porque he dicho, si todos están vacunados, que todos vengan a trabajar, porque sabemos que la letalidad es ínfima. Y también he cuestionado la otra norma que permite a un ciudadano que no es vulnerable, pero que tiene un pariente y el pariente depende de él exclusivamente, a que se haga trabajo virtual, porque es el único que puede cuidar a su pariente vulnerable. Y es una norma que está vigente. Y yo tengo así un significativo número de trabajadores que se amparan en esa norma y no van a trabajar. Y también tengo gente que no puede hacer trabajo virtual, porque es un trabajo que solo puede ser presencial. ¿Y sabe qué? Sigan cobrando sueldo, porque la ley se los permite. Y yo no creo que estas personas durante todo ese tiempo hayan estado encerrados en 4 paredes sin posibilidad de salir a la puerta de su casa. Estoy seguro de que salen a la calle y simplemente no vienen a trabajar. Y ese es un problema que tenemos que solucionar todos y todas. En la mañana, hace poco, le dije a mis juezas, y a los jueces me dirigí, sobre todo en los jueces, no en cualquier ciudadano común y corriente, porque el juez o jueza tiene que tener un estándar de comportamiento superior al de cualquier ciudadano promedio, por la actividad que realizamos. Y en esa línea tenemos que tener una diferente actitud frente a esta coyuntura. Si el sistema no funciona bien, me refiero en general a todo el sistema que tenemos acá en el país. Decimos que el bastión donde encuentra seguridad es el Poder Judicial, y no podemos tener jueces o juezas que se amparen bajo la vulnerabilidad para que no cumplan con su función. En ese sentido, estamos ahí detrás, tratando también de, si se quiere, comprometer más a aquellos que todavía no se atreven a venir al Poder Judicial porque dicen que son vulnerables. Muchísimas gracias. No, le doy la... ¿Sí? Sí, Presidenta, disculpe. Para contestar nomás una inquietud de... Toma la palabra la Presidenta de la Corte de la Selva Central. El sistema recién se está centralizando la base. En octubre terminamos ya con Juzgado de Paz de Pichanaki. Se ha hecho, ¿ya? Gracias. Sí. Permítame alcanzarle la información de la capacidad de albergue Bien, la Presidenta de la Junta de Fiscales está dando cuenta de la capacidad de albergue que hay en este distrito judicial. Están viendo temas de violencia sexual hacia niñas, violencia a mujeres. Bien. Después de esta reunión de trabajo con autoridades sobre problemáticas transversales con el Poder Judicial, se va a llevar a cabo una rueda de prensa en otro ambiente de esta corte de nuestro país, a escuchar al coronel Carlos Maximiliano Ramírez Bedón, jefe de la División Policial Chanchamayo. Sí, efectivamente, yo me he hecho cargo de la División Policial Chanchamayo desde el día sábado. Me he relevado, ¿no?, convenientemente con el coronel Chávez. Entonces, en ese sentido, venimos trabajando nosotros con el Poder Judicial, ¿no? Tenemos, en algunas comisarías, tenemos lo que es el sistema de notificación electrónica, que nos permite trabajar tanto con las víctimas, así como los agresores, ¿no?, de violencia familiar, en cuanto a lo que es medida de protección. Tenemos el botón de pánico en lo que es la comisaría de familia, que es como comunidad especializada. También en algunas comisarías tenemos las cabinas para las diligencias judiciales. Mayormente trabajamos con el tema de los requisitoriados, que se hacen, ¿no?, las audiencias con detenidos.
Y por último también tenemos la interoperatividad, ¿no?, que también lo lleva a cabo la Comisaría de Familia. En ese sentido, doctora, estamos trabajando articulada y coordinadamente. Esperamos seguir en esa línea y superar en cuanto a implementar algunas otras comisarías con todos estos sistemas que acabo de mencionar, así como que también realizar las coordinaciones con el Poder Judicial acá en Chanchamayo, La Merced, con la finalidad, ¿no?, de que el personal que labora en la Comisaría de Familia, así como en las secciones de las comisarías, en las secciones de familia de las comisarías, tengan unas charlas de capacitación en forma permanente acerca de las normatividades, ¿no?, que siempre de una u otra manera van cambiando, así como también, ¿no?, de casuísticas y también del uso de estos sistemas que también, ¿no?, en algún momento pueden irse renovando, ¿no? Y en ese sentido vamos a hacer las coordinaciones, vamos a acercarnos acá, ¿no?, al Poder Judicial para hacer esa petición. Y asimismo también, si pudiéramos implementar el botón de pánico también en algunas comisarías, ¿no?, como por ejemplo San Ramón, ¿no?, unas comisarías así que manejan gran cantidad de población. Pero usted nos dice en qué oportunidad, y coordine con la Presidenta y lo implementamos, porque tenemos el equipo técnico para implementar. Bien, doctora, nos vamos a acercar a su con despacho. la municipalidad también, por el tema de la geolocalización. Sí, con el botón del pánico se trabaja conjuntamente con la municipalidad a través de su serenazgo. Correcto. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado al coronel Maximiliano Ramírez Bedón, quien ha solicitado la implementación del botón de pánico en interoperabilidad entre el Poder Judicial y la Policía Nacional. Bueno, felicitar la tremenda labor que viene realizando el Poder Judicial acá. La verdad, nosotros nos sentimos muy contentos por la gran apertura que encontramos siempre en el Poder Judicial, no solamente el Poder Judicial, también con la Fiscalía, ¿no?, y todas las autoridades. Nosotros estamos muy contentos. ¿Y por qué? Porque sentimos que acá existe un trabajo en conjunto con las autoridades y cada situación que se presente nosotros nos reunimos, acordamos y todo el mundo hacia un solo objetivo. En eso nosotros felicitamos la tremenda labor que vienen realizando y bueno, estamos también para apoyar en todo, como venimos realizando siempre, en coordinación. Bien, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. El último es que uno va cerrando todas. Más breve. Más breve, sí, gracias. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Verdaderamente agradecido de estar Muchas gracias. Bien, culmina así esta reunión de trabajo con autoridades sobre problemáticas transversales con el Poder Judicial. Se ha hablado sobre presencialidad e instalación del botón de pánico. Vamos contigo a estudios, Pamela, en Lima. Gracias, Chile, entonces, por esas imágenes de la reunión de la presidenta del Poder Judicial con diversas autoridades durante su visita al Distrito Judicial de la Selva Central. Ella